Muy bien, mi grupo y yo hablaremos hoy un poco sobre la predicción del crecimiento de especies invasoras mediante valores propios. Mi grupo está conformado por Sofía Morales Vázquez, Luz Karina Valdivieso García y mi persona Juan Pablo Pérez Macea. Ok. Predicciones de crecimiento de especies invasoras mediante valores propios. Para empezar, una breve introducción sobre lo que son las especies invasoras. Las especies invasoras son organismos que llegan a un ecosistema donde no pertenecen y logran establecerse, reproducirse y expandirse con rapidez. Este proceso suele generar graves consecuencias ambientales, desde la competencia directa con especies nativas hasta la alteración de ciclos ecológicos complejos, pérdida de biodiversidad y afectación de las actividades humanas, como la agricultura, la pesca y el manejo del agua. Debido a su, debido a su rápida expansión, pueden, pueden generar un gran problema para los ecosistemas en los que se establecen. Este es uno de los principales retos de la ingeniería ambiental, es predecir el comportamiento futuro de estas poblaciones para evitar que la invasión se convierta en un problema irreversible. Para lograrlo, se necesitan herramientas que no solo describan lo que ocurre ahora, sino lo que ocurre en el futuro, predecir con precisión la tendencia de crecimiento de la especie invasora. Aquí es donde entran las matemáticas aplicadas, en particular el uso de las matrices poblacionales y valores propios. A través de estos conceptos es posible analizar cómo cambia la población en el tiempo, identificar si la invasión crecerá, si la invasión crecerá, se estabilizará o disminuirá, y evaluar cuáles etapas de su vida contribuyen más. En esta presentación veremos un poco cómo los valores propios, una herramienta matemática fundamental aplicada a las matrices, puede estudiar el crecimiento de especies invasoras, permitiendo que la ingeniería ambiental tome decisiones basadas en los un poco sobre la historia tanto de las especies invasoras como de los valores propios. Las matrices son herramientas matemáticas que organizan información en forma de filas y columnas. Aunque parecen simples tablas, permiten representar procesos complejos, como cambios en sistemas biológicos, económicos y físicos. En el estudio de poblaciones, las matrices sirven para describir cómo un grupo de organismos pasa de una etapa a otra, cuántos sobreviven, cuántos se reproducen, cuántos y cómo se va transformando la población con cada. ¿De acuerdo? Entonces, esta representación ordenada permite hacer cálculos que serían imposibles o demasiado lentos de forma manual. Por ende, las matrices son tan importantes en esta área. El uso formal de las matrices empezó en 1941, en el siglo XX, cuando el demógrafo H. Lesley introdujo el modelo matricial de Lesley, un sistema que describe el crecimiento de poblaciones estructuradas por edades y etapas. Su idea fue organizar en una matriz todos los datos de reproducción y supervivencia, permitiendo predecir la población del año siguiente, multiplicando la matriz por el vector poblacional actual. Durante el desarrollo de este modelo, se descubrió que los valores propios de las matrices, en especial los valores propios, indicaban la tasa de crecimiento a lo largo del plazo de vida de la población. Esta conexión entre matemática y biología abre un campo nuevo, la dinámica de las poblaciones estructuradas. A lo largo de las décadas siguientes, ecólogos, biólogos, matemáticos y entre otras profesiones relacionadas con estos campos adoptaron este enfoque para estudiar animales, plantas, microorganismos y más recientemente especies invasoras. Con el aumento de invasiones biológicas a nivel global, los modelos matriciales se convirtieron en una herramienta esencial para anticipar cómo se multiplicarían y cómo se interactuarían las especies. Qué tan rápido crecerían y qué estrategias de control serían útiles para evitar que se conviertan en invasoras o evitar su crecimiento acelerado. Hoy el análisis con valores propios es una parte fundamental de la ingeniería ambiental, permitiendo tomar decisiones basadas en modelos matemáticos y ayudar a proteger ecosistemas vulnerables frente a la invasión que pueda alterar el equilibrio ecológico de dichos ecosistemas. Muy bien. ¿Cómo se aplica a las especies invasoras? Para predecir el comportamiento de una especie invasora, los científicos comienzan recopilando datos biológicos.
los cuales son reales, como tasas de supervivencia, reproducción, mortalidad y transición entre etapas de vida. Con esta información se construye una matriz poblacional, que es una herramienta matemática que resume cómo cambia la población en cada ciclo. Información como cuántos juveniles sobreviven hasta convertirse en adultos, cuántos adultos producen nuevas crías, cuántos individuos permanecen en la misma etapa y qué fracción desaparece del sistema. Una vez construida la matriz, se calculan sus valores propios, que son números que describen el comportamiento a largo plazo de esa población. De todos ellos, el más importante es el valor propio dominante, que indica si la especie invasora crece, disminuye o se mantiene estable a través del tiempo. La interpretación es directa. Si el valor propio dominante es mayor que uno, la especie crecerá rápidamente y la invasión continuará expandiéndose. Mientras que si es igual a uno, la población se mantendrá estable, sin crecimiento significativo. Y finalmente, si es menor que uno, la población disminuirá muy considerablemente, lo que significa que la invasión podría controlarse naturalmente o mediante intervenciones. Este análisis permite a los ingenieros ambientales hacer predicciones confiables antes de que el problema aumente. Además, con los valores propios se puede calcular el vector propio asociado, que muestra qué etapas de la vida contribuyen más al crecimiento de la población. Esto es clave para diseñar estrategias de control más efectivas. Por ejemplo, si el análisis revela que la mayor contribución al crecimiento viene de la etapa juvenil, los esfuerzos se pueden enfocar allí, en lugar de gastar recursos controlando adultos, lo cual podría ser menos eficiente. También se puede simular diferentes estrategias, como reducir la reproducción, disminuir la supervivencia en ciertos periodos o modificar el hábitat, y observando cambios los valores propios antes de implementar acciones reales. Los campos en los que se usan. El análisis mediante valores propios no se limita solo al estudio académico, ya que es una herramienta que se aplica en múltiples áreas relacionadas con el medio ambiente, la biología y la gestión de recursos. Sus usos son amplios porque permite predecir cambios poblacionales y evaluar escenarios futuros de forma precisa. Entre los principales campos podemos encontrar, primeramente, la ingeniería ambiental. En este campo, los valores propios son fundamentales para modelar el comportamiento de especies invasoras, evaluar el impacto que tendrán sobre un ecosistema y determinar si existe alto riesgo de expansión descontrolada. También se puede utilizar para planear programas de control biológico, identificar en qué etapa de vida intervenir, evaluar reforestaciones y estimar la recuperación de especies nativas, analizar el impacto de actividades humanas como contaminación, extracción, construcción sobre las poblaciones naturales. En general, ingeniería ambiental permite tomar decisiones basadas en datos y reducir la incertidumbre en proyectos ambientales. Luego tenemos en biología y ecología. En estas ciencias, los valores propios se aplican para estudiar la dinámica de poblaciones de animales, plantas y microorganismos. El análisis nos permite estimar tasas de crecimiento, predecir extinciones o explosiones demográficas, comprender la estructura de edades, tamaños, etapas de una especie, em, diseñar estrategias de conservación para especies en peligro. Gracias a estos modelos se pueden identificar las etapas más sensibles, las que se encuentran en el ciclo de vida, y entender cómo interactúan los organismos dentro de un ecosistema. En la gestión ambiental y políticas públicas, los gobiernos y entidades ambientales utilizan este tipo de análisis para tomar decisiones de manejo. Por ejemplo, determinar si una especie invasora requiere control inmediato o estimar los costos y beneficios de diferentes estrategias. Puede ser erradicación, contención o monitoreo. Evaluar programas de pesca, agricultura o manejo forestal mediante proyecciones poblacionales o crear normativas basadas en evidencia científica. En este sentido, los valores propios ayudan a priorizar recursos y actuar antes de que el daño ecológico sea irreversible.
En la modelación matemática y estadística aplicada, los valores propios permiten construir modelos predictivos robustos que simulan comportamientos poblacionales a largo plazo. Este uso incluye la simulación de escenarios de invasión bajo diferentes condiciones ambientales, la evaluación de qué tan sensibles son las poblaciones a cambios en parámetros biológicos, la creación de modelos computacionales avanzados para estudios de impacto ambiental, y el análisis en sistemas complejos, incluyendo ecosistemas completos. Los matemáticos pueden ajustar variables y ver cómo responde la población, lo que permite probar estrategias sin afectar el ambiente real. Em, bueno, vamos ahora con un ejemplo práctico. En este ejemplo estamos analizando una especie invasora que pasa por dos etapas, juveniles y adultos. Para predecir cómo va a cambiar su población con el tiempo, usamos una matriz poblacional, que es básicamente una tabla que resume tres procesos fundamentales en cualquier población, que será la reproducción, su supervivencia y la transición entre las etapas. La matriz que representa esto es la que podemos apreciar con estos números 0, 3, 0.4 y 0.6. Cada número no está al azar, sino que describe algo que ocurre en la población. En el caso del 0, en la esquina superior izquierda, indica que los juveniles no pueden reproducirse aún. El 3, arriba a la derecha, significa que cada adulto produce 3 juveniles al año. Y esto indica que la reproducción depende totalmente de ellos. El 0.4, abajo a la izquierda, indica que el 40% de los juveniles logran convertirse en adultos para el siguiente año. Y el 0.6 de abajo a la derecha muestra que los adultos que el 60% de los adultos sobreviven para seguir siendo adultos y por ende seguir reproduciéndose para el siguiente ciclo. Ahora, juntando todos estos datos en la matriz y al aplicar el análisis matemático de valores propios, obtenemos un número clave, el valor propio dominante. En este caso es aproximadamente 1.52. Este número es esencial porque nos indica la tendencia a largo plazo de la población. Recordemos que si el número es superior a 1, significa que la especie crece. Si es igual, se mantiene, y si es menor que 1, la especie estará disminuyendo. En nuestro caso, como el número es aproximadamente 1.52, es decir, es bastante mayor a 1, significa que la población es una especie invasora que va a crecer muy rápido si no se interviene a tiempo. Es decir, la especie sí va a lograr invadir el ecosistema. Pero no solo nos quedamos con eso, sino que el análisis incluye el vector propio asociado, que nos dice que qué etapa, si adultos o juveniles, está impulsando más este crecimiento, y en base a esta información se puede decidir dónde intervenir, si conviene reducir la supervivencia de los adultos o si es más eficaz que evitar que los juveniles lleguen a esta etapa adulta. Este tipo de análisis es muy útil ya que nos permite diseñar estrategias de control que sean más efectivas, menos costosas y que causen menos daño al ecosistema nativo. En conclusión, podríamos decir que el análisis mediante valores propios se ha convertido en una de las herramientas más útiles y precisas para entender cómo se comportan las poblaciones de especies invasoras a lo largo del tiempo. Lo que hace tan valioso este enfoque es que permite transformar datos biológicos como tasas de supervivencia, reproducción o transmisión entre etapas en una predicción clara sobre el futuro de la especie. En lugar de tomar decisiones basadas en suposiciones, intuiciones o simples observaciones visuales, este tipo de análisis ofrece evidencia matemática sobre si la población va a crecer, mantenerse estable o disminuir. Esta información es crucial porque las especies invasoras suelen expandirse rápidamente y actuar tarde puede generar daños severos al ecosistema. Además, los valores propios no solo dicen si la población crecerá, sino también qué etapa del ciclo de vida contribuye más a este crecimiento.
lo que permite diseñar estrategias de control más precisas. Por ejemplo, enfocar esfuerzos en la etapa adulta, si aportan mayor reproducción, o en los juveniles, si su transición es clave para la expansión. En conjunto, esta técnica matemática fortalece el trabajo de la ingeniería ambiental, ya que facilita planear intervenciones más eficientes, optimizar recursos y evitar impactos innecesarios. Gracias a estos modelos, es posible anticipar problemas antes de que ocurran y proteger de manera más efectiva los ecosistemas afectados por invasores. Muchas gracias, espero que les haya gustado.